fines del siglo XVIII, los científicos creían haber demostrado la existencia de diferentes formas de electricidad. La estática y los rayos eran llamados electricidad atmosférica. El magnetismo se conocía como electricidad metálica. Un italiano llamado Luigi Galvani se hallaba disecando una rana cerca de un generador eléctrico cuando descubrió, para su asombro, que al tocar un nervio del animal con su bisturí, los músculos se contraían. Tras mucho pensar, concluyó que existía también una forma de electricidad en los seres vivos, y la llamó electricidad animal. Alessandro Volta, un compatriota suyo, no estuvo de acuerdo con esta explicación. Como Galvani había experimentado tocando los músculos de las ranas con pinzas hechas de dos metales diferentes, Volta especuló que tal vez esa fuese la causa de la electricidad y no el tejido animal. Para verificar su idea, concibió este complicado experimento. Un sujeto sostenía con su mano húmeda una placa de zinc. Con la otra mano tocaba la lengua de un segundo individuo, quien a su vez tocaba el ojo de un tercero. Con la mano libre, el tercer individuo sostenía la pata de una rana muerta, mientras una cuarta persona aferraba la otra pata de la rana y con la mano libre una lámina de plata. Cuando el primero y el último juntaban las placas metálicas de plata y zinc, el segundo sentía un sabor ácido en la lengua, el tercero veía un destello luminoso y la rana se convulsionaba. Para Volta, esto significaba una sola cosa. El fluido eléctrico se debía al contacto de dos metales y no provenía del animal. Finalmente, concibió la idea de apilar discos de plata y zinc, separándolos con fieltros embebidos en un líquido conductor. Y así construyó la primera batería eléctrica, un descubrimiento que revolucionó la ciencia en aquel año de 1800. Poco después, el inglés Humphrey Davy demostró que en realidad no eran necesarios dos metales diferentes en la pila de Volta. En el curso de sus investigaciones, utilizó la electricidad para descomponer el agua en sus elementos constitutivos, hidrógeno y oxígeno, mediante un proceso que hoy conocemos como electrólisis. La electrólisis consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un líquido. Mediante este sencillo procedimiento, Davy descubrió elementos químicos desconocidos hasta entonces, dando un gran impulso a la química. Muchos inventos a lo largo de la historia se han producido por casualidad y gracias a la aguda capacidad de observación de los científicos. Este es el caso de Hans Christian Ørsted, quien notó que cuando una pila de Volta estaba en funcionamiento cerca de una brújula, alteraba la posición de la aguja. Ørsted sabía que la brújula funcionaba a causa del magnetismo, por lo cual dedujo que la electricidad, de algún modo, producía un campo magnético. De este modo, nació una rama completamente nueva de la ciencia, el electromagnetismo, y fue posible construir el primer artefacto para medir la intensidad del flujo eléctrico, que en homenaje a Galvani fue llamado galvanómetro. De inmediato, André-Marie Ampère estableció que dos cables paralelos se atraían si conducían electricidad en la misma dirección y se repelían si conducían en direcciones opuestas. Estas dos leyes fundaron la electrodinámica. Acto seguido, George Simon Ohm descubrió una fórmula que relacionaba la corriente, el voltaje y la resistencia, aplicando las matemáticas al fenómeno de la electricidad. De pronto se hizo posible calcular y predecir el comportamiento eléctrico de las baterías y los circuitos conductores. Es entonces cuando aparece un genial estudioso inglés, Michael Faraday, quien analiza los experimentos de Ørsted y deduce que si una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, entonces un campo magnético debe también generar una corriente eléctrica. Los experimentos de Faraday logran demostrar la hipótesis y esto le permite construir la primera dínamo, una máquina para generar electricidad. Tan importante es la invención de Faraday que todavía hoy seguimos produciendo gran parte de nuestra electricidad mediante dínamos.
Una curiosa anécdota relata que en cierta oportunidad Faraday estaba haciendo una demostración de su dínamo cuando un espectador le dijo: «Muy interesante, pero ¿para qué sirve la electricidad?». La respuesta de Faraday no se hizo esperar: «Y dígame usted, ¿para qué sirve un niño recién nacido?». En efecto, a pesar de una larga historia de investigación que había comenzado con Tales de Mileto 600 años antes de nuestra era, a mediados del siglo XIX, la electricidad era todavía un niño recién nacido, plena de potencial, pero incapaz de producir nada concreto. No obstante, no tardaron en aparecer los primeros usos prácticos para la electricidad. William Sturgeon inventa el electroimán en 1825. En 1830, Joseph Henry demuestra que es posible enviar una corriente eléctrica por un cable de 1,5 kilómetros de longitud para activar un electroimán que, a su vez, hace sonar una campanilla. En 1838, Samuel Morse toma la idea e inventa un mecanismo para enviar señales codificadas a través de un cable. Consigue fondos para su proyecto y 5 años después se tiende la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore. En 1861 ya existía una conexión telegráfica de costa a costa en los Estados Unidos. 8 años después, el telégrafo unía Europa con América. La electricidad, sin duda, servía para algo.